declaración que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pedro escribió, la primera carta, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, y ahí vamos a buscar el verso 18. He estado inquietado con respecto a esta frase y vamos a meditar en ella. Quiero que usted me ayude meditando, poniendo su corazón, su entendimiento en la declaración que la palabra de Dios contiene acá. Y esta es la frase, la primera parte, la que me ha estado inquietando. Leemos la palabra y dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vea esa frase que es la que llama la atención de esta declaración. Dice que el justo con dificultad se salva. Y esa palabra con dificultad se traduce también duramente, o sea, difícilmente. Y también se traduce como con mucho trabajo. Así que la versión Palabra de Dios para Todos traduce este texto de la siguiente manera: si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que vale la pena meditar en esto, porque aún en realidad, siendo miembros de una congregación local, nadie tiene la garantía de la salvación. Amén. Porque el ser miembro de una iglesia local no es la base para ser salvos, sino que la base de nuestra salvación es nuestra fe en el Señor Jesucristo, haber puesto nuestra confianza en Él, haber nacido de nuevo, pero luego también perseverar en la fe. Recuerde que el apóstol Pablo enseña, ¿verdad?, en la primera carta a los Corintios, que la palabra que habéis recibido, en la cual permanecéis, y si retenéis, o sea, no solamente basta con creer, sino que hay que retener la palabra y hay que permanecer en ella. Así que esta noche yo quiero que usted medite juntamente conmigo en esta palabra y vamos a enfocarnos, hermanos, en la dificultad de la salvación. Así que de nuevo tenemos que analizar el texto, y el texto está diciendo que al justo le cuesta salvarse. Hay una gran dificultad aún para el justo, para el que ha sido perdonado, aún para aquel que ha sido justificado, porque somos justos por la justificación, por medio de la fe en Cristo Jesús. No es que seamos justos porque somos buenos. Entonces apliquemos correctamente la palabra. Si a los justificados les cuesta salvarse, ¿cómo quedarán aquellos que no han sido justificados, sino que están llenos de pecado y que no han sido perdonados? El apóstol Pedro lo que está tratando de hacer aquí es hacer reaccionar a los creyentes con respecto a que la salvación, aunque es gratis, gratuita, porque ha sido comprada por la sangre de Cristo, le cuesta algo al creyente. Y ese costo, todo creyente tiene que estar bien consciente. ¿Sabe usted que cuando Jesús habló acerca de considerar el ejército enemigo para ver si se le puede hacer frente e ir a la guerra, cuando Jesús habló de edificar una torre y sentarse a hacer cuentas para saber si se tiene el dinero necesario para terminar, de lo que él estaba hablando era del costo de seguirle a él. Esto significa que en realidad Jesús quería hacerle pensar a sus discípulos, a los que le seguían, de que todos y cada uno de aquellos que toman la decisión de seguirle tienen que considerar cuánto les va a costar seguirle. Y aquí es donde viene la dificultad de ser salvos, porque la salvación está disponible para todos, porque Jesús es el Cordero que quitó el pecado del mundo. La salvación está disponible, pero el justo alcanza esa salvación con gran dificultad. Y vamos a examinar esta noche cuáles son parte de esas dificultades o por qué es que es difícil para el justo alcanzar la salvación.
Pero enfoquémonos esta noche de otra manera. Lo que el texto está diciendo también es que perderse es bien fácil. Salvarse cuesta, pero perderse no cuesta, hermanos. ¿Qué hay que hacer para perderse? Nada, si ya nacimos perdidos. Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hay que hacer para perderse? No hay que hacer nada. Seguir en el estilo de vida natural, seguir en la condición de vida humana, lógica, racional, enfocada en lo material, con nuestra naturaleza de pecado. En realidad no hay que hacer nada, pero para ser salvos, hermano, hay un proceso, hay un caminar. ¿Y cuántos de nuestros hermanos que nosotros podíamos recordar que han durante algún tiempo perseverado en esta casa, ya no están aquí, han tropezado? La dificultad de perseverar y alcanzar la salvación al final tuvo un efecto y algunos han caído, han retrocedido, algunos se han levantado, algunos han logrado regresar, pero muchos ya no regresan. Entonces vamos a enfocarnos en esta noche, en este texto, y establecemos estas dos verdades. Perderse es bien fácil. Incluso habiendo perseverado por años en la fe, en una congregación, sirviendo al Señor, al final es fácil apartarse de la gracia. Pablo les dice a los creyentes en Galacia que quién los fascinó, que quién los engañó. Si ellos ya habían recibido la palabra, habían creído en Cristo, se les había presentado de una manera bien clara y ahora estaban volviéndose a la ley, estaban apartándose. Y le dice, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. La palabra nos habla mucho acerca de apartarnos del Señor. Jesús habla acerca de que el que venciere va a permanecer su nombre inscrito en el libro de la vida, pero el que no venciere va a borrar su nombre del libro de la vida. Jesús habla acerca de retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús habla acerca de esa permanencia, de esa necesidad. Así que vamos a entrar en un poco de detalle esta noche, en la meditación de la dificultad de la salvación. Vamos a entrar en detalle para que usted esté consciente, hermano, y esté consciente que esa dificultad hay que saberla enfrentar y hay que permanecer porque vale la pena. Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a un mercader que encontraba una perla y entonces iba y vendía todo con tal de comprar esa perla. Esa perla representa la vida eterna, hermanas. Representa la salvación. Y con tal de alcanzar la salvación, deberíamos de estar dispuestos a vender todo lo demás. Pablo lo comprendió. Por eso él dijo, yo todo lo tengo por basura, si yo lo que quiero es ganar a Cristo. El problema es que parte de la dificultad nuestra en cuanto a la salvación consiste en que queremos ser salvos, queremos las bendiciones de Dios, el respaldo de Dios, queremos la manifestación del poder de Dios obrando en nuestra vida, pero también queremos las cosas del mundo. También queremos enfocarnos de una manera como el mundo lo hace. Y en la palabra se nos advierte con respecto a esto. Así que comenzamos estableciendo esto. Mire, cuán difícil es para muchas personas alcanzar la salvación. Los apóstoles le dijeron al Señor, le dijeron, y si este asunto es así, ¿quién entonces podrá ser salvo? Cuando Jesús estaba hablando acerca de las condiciones para perseverar, de la obediencia, cuando hablaba acerca del perdón, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús les contesta, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios ha hecho posible la salvación y está disponible para nosotros. Pero nunca se dijo que no iba a costar. Y por eso aún el Señor Jesús dijo de que nadie que ponía la mano sobre el arado y volvía a ver atrás era digno de ser su discípulo. Entonces Jesús habló con claridad con relación al precio que hay que pagar para ser salvo, y tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con perder nuestra vida. Y aquí es donde está la lucha, aquí es donde está la dificultad. ¿Cuánta gente, hermano, habiendo conocido del Señor, se ha apartado del Señor? ¿Cuántos cristianos caídos hay en El Salvador? Tendrá usted una idea. Solo piense
en la gente con la que usted se relaciona, quizás compañeros de trabajo, quizás vecinos, que fueron miembros de iglesia, que fueron servidores, pero ya no están perseverando. Gente que dice, no, si yo fui diácono, yo fui maestro de escuela bíblica, no, si yo por años le enseñé a los niños. Y algo otro, no, si yo fui predicador, yo fui líder de célula. ¿Cuánta gente conoció el evangelio, perseveró por años, pero se han apartado? Porque llegó a un punto donde la dificultad fue tan grande que ya no pudieron perseverar. Pero mire, ¿dónde realmente comienza esto? Comienza con la dificultad de creer en el evangelio. Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo conscientes de la posición que tenemos en Cristo, hermano. Mire, tenemos que estar conscientes del gran privilegio de poder sentarnos aquí con libertad y meditar en la palabra de Dios. Tenemos que estar bien, pero bien conscientes de que somos privilegiados de poder tener acceso ante la presencia de Dios, echar nuestras cargas delante de Él, alcanzar gracia y oportuno socorro. Tenemos que estar conscientes de que no somos personas sin esperanza. Tenemos que vivir conscientes de la posición que tenemos por fe, para poder retenerla. Porque si no, tarde o temprano vamos a cambiar lo que no vemos, que es eterno, por lo que vemos. Que fue lo que le pasó a Esaú, ¿verdad? Que por una comida cambió la primogenitura, desechó la primogenitura. Entonces quiero comenzar a establecer este asunto de que el justo con dificultad se salva, comenzando con la dificultad de creer. Mire, cuando yo comparto con la gente el evangelio, cuando yo evangelizo a las personas, yo me encuentro con cada argumento de la gente. Hay gente que dice, pues sí, pero es que mire, hay tantas iglesias que yo no sé a quién creerle. Hay gente que dice, pues sí, pero es que mire, no puede ser que solo la iglesia evangélica sea la gente que va a ser salva, porque el evangelio en El Salvador vino hace 100 años. Entonces usted me quiere decir que de 100 años para atrás todos se perdieron. Y usted me está queriendo decir que solamente a través del evangelio y las iglesias evangélicas se puede alcanzar la salvación. Entonces la gente que no oyó el evangelio se perdió. Y la gente entra en el razonamiento, en lo lógico. Qué difícil es para mucha gente creer cuando hay obstáculos y señalan actitudes de pecado, de pastores, de líderes, de mal testimonio de creyentes, de vecinos. Cuando dicen de que ellos no pueden creer porque para ser como tal persona realmente no tiene ningún sentido. Ahora agreguémosle a esto las filosofías que hay, la psicología, agreguémosle la falsamente llamada ciencia, como dice el apóstol Pablo, el ocultismo. Para mucha gente, hermano, creer el evangelio es algo bien difícil, porque hay que hacerse como niño para creer el mensaje, ¿verdad? Y mucha gente tiene un gran problema para poder creer en el evangelio. A partir de ahí ya se hace difícil la salvación, porque a muchos les cuesta creer el mensaje del evangelio. Mucha gente tiene ya una forma de pensar que lo tiene como enmarcado para rechazar el evangelio. Y por eso es que cuando uno evangeliza tiene que tener el conocimiento de la palabra, de la semilla de la palabra de Dios, que puede servir para derribar argumentos. Porque la gente tiene un montón de argumentos, hermano. Entonces, ¿cómo comienza la dificultad de la salvación? Con que para mucha gente creer el mensaje de salvación es sumamente difícil. Es bien difícil por causa de la confusión que hay. Y si a esto, hermano, le agregamos la confusión religiosa. Mire, yo creo que es en Brasil que está un transexual que se llamaba Alexis y ahora se hace llamar pastora Alexia. Y tiene una iglesia. Y dice de que por qué lo van a señalar a él de cambiarse de género y de predicar el evangelio y de predicar el reino, si Jesús es su modelo. Fíjese hasta dónde llegan los hijos del diablo y la confusión religiosa que hay. Dice él que cómo van a señalarlo a él porque se cambió de género, si la Biblia dice que el verbo se hizo carne y que Jesús, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, y que Jesús pasó por un proceso de transformación y que cambió una condición de vida
por otra condición de vida. O sea, cuando usted lo analiza con su entendimiento espiritual, usted dice, este hijo del diablo está loco. Pero hay un montón de gente que le cree los argumentos. Y fíjese lo que dice, si aún Jesús mismo cambió su condición de vida por otra, ¿por qué me van a señalar a mí? Dice, por haber cambiado mi género. Y hay gente siguiéndole. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 dice que el que no crea la verdad, Dios lo va a entregar para que crea al error. Los entrega a una mente reprobada. Entonces comencemos entendiendo esto para que lo valoremos, iglesia. Somos privilegiados de estar aquí. Recuerden lo que aplicamos el día domingo. No somos los más dignos de lástima, somos los más dignos de envidia, porque somos hijos del gran rey. Así que usted, aunque tenga dificultades y problemas y lo menosprecien y lo hagan a un lado, sepa que un día se va a saber quién tenía la razón. Es como con Noé y el diluvio, no creyeron hasta que vino el diluvio. Es como con Moisés. Moisés abandonó la gloria de Egipto y prefirió ser maltratado que disfrutar de la gloria de Egipto. Entonces hay un precio que hay que pagar. Pero usted tiene que estar mentalizado. Soy un hijo de Dios. Soy un redimido. Él me ha rescatado. Él me ha adoptado. Soy un heredero. Y eso a usted lo va a hacer perseverar, lo va a hacer plantarse y permanecer. Entonces, la primera dificultad para ser salvos es la dificultad de creer. Yo no sé si usted tiene familiares a los que les ha hablado, pero no quieren creer, hermano. Yo no sé si usted tiene esa dificultad con parientes que por más que les ha tratado de llegar por un lado o por otro, no pueden creer. Porque el diablo les ha cegado el entendimiento y ellos no ponen de su parte en buscar al Señor. Entonces, vea si no es cierta la declaración. El justo con dificultad se salva. ¿Dónde queda entonces el pecador y el impío? Si al justo le cuesta salvarse, ¿en qué condición quedan los pecadores, los que ni siquiera han creído, los que nunca han sido perdonados? Quedan rechazados y lejos completamente de lo que es la gracia de Dios, porque no han podido creer. Entonces, hermano, deberíamos estar agradecidos que por la gracia de Dios, por su Espíritu, Él nos atrajo y nos ayudó para poder recibir el Evangelio. Fuimos alcanzados con el Evangelio. Porque hay mucha gente que no puede creer, hermano. Están tan encerrados en argumentos, en el engaño del enemigo, que no pueden creer un mensaje tan sencillo, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, hay una primera dificultad, la dificultad de creer. Pero luego viene la segunda dificultad, la dificultad de permanecer. ¿Por qué al creyente le cuesta ser salvo? Porque cuesta permanecer. ¿Y por qué que cuesta permanecer? Número uno, por los afanes del mundo. Lucas capítulo 8, verso 14. Es el Señor Jesucristo hablando. Esta es la parábola del sembrador. Y Jesús está hablando de diferentes tipos de personas y los está comparando con diferentes tipos de tierra. Y Él menciona que algunos son como tierra que tiene espinos. Y cuando Él explica la parábola a sus apóstoles, Él les enseña que la que cayó entre espinos son las personas que oyen, pero luego se van y son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, la dificultad de permanecer radica en esto, primera parte, en que hay un mundo que hay que disfrutar. Y para muchas personas dejar de disfrutar el mundo es un gran problema. Si yo estoy joven, dice, ¿y cómo voy a desperdiciar mi vida? ¿Y cómo voy a dejar yo esto, aquello, lo otro? Y el Señor Jesucristo claramente enfoca que los afanes, las riquezas y los placeres ahogan la palabra. Entonces, mire, hay un grupo de personas que no van a ser salvos porque tropiezan en la dificultad de renunciar a las riquezas, de renunciar a los placeres de la vida, de renunciar a los afanes del mundo. Por eso es que en la mentalidad del mundo,
existe esta declaración, miren. Ven a una mujer joven, cristiana, atractiva, en una buena posición, y dicen, qué desperdicio. ¿Cómo está desperdiciando la vida? Metida en la iglesia. Ven a un hombre ordenado, a un hombre que tiene una buena posición, pero que porque es cristiano, lástima, desperdicio de hombre. Yo no sé si a usted le han hablado en esos términos o entiende claramente lo que estoy hablando, pero el mundo piensa que estar perseverando dentro de una congregación y perseverar en la fe es un desperdicio. Ellos son los que están desperdiciando la vida, porque nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero hay que entenderlo. Lamentablemente muchos cristianos o muchos miembros de iglesia no entienden que la salvación tiene un costo. El costo fue la sangre de Cristo. Pero la salvación tiene dificultades para ser alcanzada, ya no es costo, tiene dificultades, y esas dificultades tienen que ver con las decisiones que nosotros tenemos que tomar, y algunos no las toman. Y por eso se detienen, se retroceden, se vuelven atrás. Creo que el apóstol Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces son muchos los creyentes que en el caminar descubrieron la dificultad de la salvación. Y yo quiero que usted esté consciente de esto. Hay un precio para la salvación y es la sangre de Cristo. Y hay una serie de dificultades para poder ser salvo, pero estas dificultades voy a tener que enfrentarlas con mis decisiones. Usted de una manera personal. Ahora, ¿cuál es la primera decisión? Hacer a un lado los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, porque esto puede hacerle ahogar la palabra. Es por esto que el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, verso 15, él da una instrucción así bien clarita, que tenemos que entenderla, no con una mentalidad religiosa. Juan escribió lo siguiente: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Prestemos atención al texto. Juan no está diciendo no usen las cosas del mundo, porque hermano, ¿cuántas cosas del mundo andamos encima ahorita? ¿Cuántas cosas del mundo necesitamos ocupar? Hubo un tiempo en que G. Ávila predicaba que el televisor era el cajón del diablo, pero más adelante lo ocupaba la televisión para el evangelismo. Entendió que estaba mal el concepto. Ahora, ¿cuál es el problema señalado por Juan? Amar las cosas. Que usted esté apegado a sus cosas, no que las use. Entonces, el problema no son las cosas, ni usar las cosas. El problema es amar las cosas. Querer retener las cosas, valorarlas y dedicarnos a ellas, porque nos volvemos esclavos de las cosas. El mismo principio, hermano, se aplica con respecto al dinero. Primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, la raíz de todos los males no es el dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Mire, hermano, gente que se ve pero bien tranquilita, gente que se ve pero así como que bien mansa, muy en su conducta muy sobrios, muy controlados. A la hora de que resulta que hay una herencia por ahí, se transforman. A la hora de pelear por una herencia, a la gente a veces le sale sobrando a quién se van a llevar encima, se van a llevar de paso, hermano. Y surgen enemistades, han habido hasta asesinatos, hay trampas, hay un montón de cosas. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Entonces establezcamos que la primera dificultad que hay para la salvación es la dificultad de creer. Y la segunda dificultad que hay es la dificultad de permanecer. ¿Cuántos ya creyeron aquí? Amén, ¿ya creyeron? ¿Ya no tiene problemas con creer o no creer? ¿O todavía usted de vez en cuando se pone a pensar, ¿y si de verdad vienen los marcianos? O usted a veces de vez en cuando se pone a pensar, ¿y si todo esto de la iglesia es mentira? Tenemos que ir sobrepasando las dificultades, como que si fueran barreras. La dificultad de creer tiene que haberle quedado atrás en su vida, hermano.
y estar seguro, como dijo Job. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. O como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Mire, ambos dijeron que sabían. Así que hay que sobrepasar esa barrera, esa dificultad de creer. Pero luego hay que esforzarnos en la barrera o en la dificultad de permanecer. ¿Cómo? Renunciando a ser dominados o controlados, o a amar las riquezas, a amar los placeres, a amar las cosas y amar el dinero. La segunda parte de esta área de la dificultad de permanecer es el enfrentar los problemas, las dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mire, ¿cuántos hubieran deseado que el Señor Jesús hubiera comenzado ese capítulo diciéndole, de cierto os digo, que a los que a mí me siguen no les va a acontecer ninguna aflicción? No me oyeron, ¿verdad? Se lo voy a preguntar de nuevo. ¿A cuántos les hubiera gustado que estuviera escrito que Jesús dijera que a los creyentes no les vendría ninguna aflicción? Sería bueno, ¿verdad? Para vivir más tranquilos. Pero Dios usa las aflicciones para que lo busquemos, fíjense, para que dependamos de Él. Como me decía el hermano Jesús hace un par de años o más, ¿verdad? Cuando hablando acerca de las finanzas en la iglesia, le decía yo, no, hermano, sé que hay un fenómeno, le digo yo, de acuerdo a cómo vienen las finanzas a la iglesia, así vamos invirtiendo en arreglar las cosas, en adquirir equipo, porque aquí realmente no tenemos así como que el dinero viene en abundancia y no hayamos ni qué hacer con el dinero. Y entonces un día me dice él, mire, yo sé por qué, yo entiendo por qué, es para que usted siempre dependa de Dios, me dice. Porque si hubiera dinero en la iglesia, me dice, capaz usted deja de orar, deja de preocuparse, de buscar de Dios, porque como hay dinero, Y yo dije, este hermano así como lo miran, dije, tiene razón, dije yo. ¿Sabe que Dios usa las aflicciones para que dependamos de Él, hermano? Dios usa las aflicciones para que nuestra fe sea probada. Pero muchas veces la aflicción se convierte en una piedra de tropiezo para muchos. Cuando el problema viene, ahí topan. Pero ¿qué dijo el Señor en la palabra? Lucas capítulo 8, verso 13. Los de sobre la piedra, o los que están entre piedra, ¿verdad? Son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay creyentes que cuando le vienen los problemas, se quedó sin trabajo, una cuestión de enfermedad, un asunto de problemas matrimoniales, de familia, cualquier situación fuera de su control. Cuando le llegó la prueba, no, Dios no me oye. ¿Sabe usted que hay gente que ha dicho así? Yo estaba mejor antes que no iba a la iglesia que ahora que voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente el diablo los quiere sacar de la iglesia para que no crezcan, para que no conozcan la voluntad de Dios, pero sobre todo para que se pierdan. Entonces hay dificultades, hermano, para poder alcanzar la salvación. Y cuando usted lo entiende, usted no se sorprende. Hay un dicho en el mundo que dice algo así como que soldado avisado no muere en guerra. ¿Alguien lo ha oído? Así dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ese dicho? Que si al soldado le avisan, lo entrenan, le enseñan que le van a disparar, no anda de turista, no va a morir fácilmente porque él va a estar preparado. Pues a nosotros el Señor nos enseña que estamos en una guerra espiritual, hermano. Pero también nos enseña que nos ha dado autoridad. Pero también nos enseña que nos sometamos a Dios y que sometiéndonos a Él primero y luego resistiendo al diablo, el diablo va a huir de nosotros. Se nos enseña que estamos en un conflicto espiritual. Pero muchos creyentes han sido enseñados y algunos por cuestión de no crecer en el conocimiento de la revelación bíblica, piensan que el evangelio simplemente se resume a ser parte de una iglesia y oír palabra. Así hablan algunos evangélicos. No, si yo oigo culto cada domingo, oigo culto, le digo yo a un hermano. ¿Qué es eso de que oigo culto? O a veces a los pastores le dicen así, ¿verdad que usted es el pastor fulano, verdad? Sí. Ya sabía yo, usted es el que da culto en tal parte, ¿verdad? El que da culto. Hay gente tan atravesada para hablar, hermano. Y en esto se conoce a un evangélico medio sancochado, mire. No es que cuando yo no estaba en las cosas de Dios, dice, tal cosa me pasaba. Pero ahora que ando en las cosas de Dios,
en lugar de decir ahora que estoy en Cristo. ¿Ah? Hay un lenguaje evangélico, hermano, que revela que la gente no está bien ubicada. Espero que usted no hable así, oye, porque se va a poner en vergüenza a usted y a su pastor. Así que ojalá que hable como tiene que hablar, ¿verdad? Y no ande diciendo, no, mi pastor da culto los domingos a las 9 y el martes a las 6:15. No, ¿qué es eso, hermano? Hable como tiene que hablar. Amén. Ok, entonces, primera dificultad es la dificultad de creer. Segunda dificultad es la dificultad de permanecer. La dificultad de permanecer se divide en, primero, el ser arrastrado por los afanes y por la riqueza. La segunda parte es ser estorbados o tropezar en las dificultades. Creyentes se han apartado por los problemas. Creyentes se han apartado por los buenos negocios. Creyentes se han apartado porque están haciendo dinero. Creyentes se han apartado porque le pasó algo trágico en su vida, la pérdida de un familiar, un divorcio, un fraude, algo en lo que, y Dios no hizo nada. Entonces yo mejor ya estoy hasta resentido con Dios. Las aflicciones. La tercera parte de esta segunda es la carne nuestra y nuestras pasiones. Romanos capítulo 8, verso 6 dice que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué pasa cuando el creyente está ocupado en la carne? Está obrando carnalmente, está pecando, está caminando de acuerdo a la mente vana. ¿Qué es lo que pasa? Que va a estar cosechando muerte en su vida. El apóstol Pablo dice que el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando usted se ocupa de alimentar su espíritu, usted va a estar ministrado en su interior y usted va a tener paz. Usted va a tener la vida de Dios en usted. Y mire la realidad de esto, hermano. Normalmente, independientemente de su trabajo, ya sea físico completamente o sea intelectual, todos nos cansamos. Y llega un punto donde decimos, no, yo necesito unas mis vacaciones ya. Yo quisiera irme lejos, dicen algunos, ¿verdad? Aunque sea ahí, dicen, a comer yuca ahí por Soyapango, pero necesito irme lejos. No, algunos que tienen, ¿verdad?, visión más amplia, dicen, aunque sea un viajecito a Roatán, no me caería mal, ¿verdad? Pero el punto es este. Todos llegamos a un punto donde nos sentimos cansados y pensamos que una vacación no nos caería mal, sino que necesitamos una vacación. Y viene usted y se pone a planificar, vámonos para Chalate, ¿verdad? Vámonos para Sonsonate, vámonos allá para San Miguel, y se va en un día de vacaciones. Y usted no viene descansado. Viene todo molido, tostado, colérico, se ha gastado el pisto. Y no que necesitaba descansar, pues. ¿No se ha fijado de lo paradójico, de lo contradictorio que es eso? Que a veces buscamos el descanso. Es que mañana vamos a aprovechar y vamos a salir a las 5 de la mañana. No, hombre, a mí mejor déjenme dormir. Eso de que para descansar nos vamos a ir a las 5 de la mañana. No, hermano. Mejor duermo hasta las 10. Macalán. Y me levanto a que me den mi desayuno, almuerzo, en vez de salir a las 5 de la mañana, hermano. Ahora, el asunto es que espiritualmente muchos creyentes dicen, no voy a la iglesia porque estoy cansado. Y yo les digo así bien tajante, ¿y que acaso va a venir a trabajar, pues? Porque cuando uno está cansado y viene, en mi experiencia, si yo estoy cansado y estoy sentado recibiendo palabra, estoy adorando a Dios, alabando a Dios, yo soy ministrado en mi interior y soy fortalecido. Yo no salgo más cansado después de un culto, hermano. Yo salgo bendecido. Yo salgo con nuevas fuerzas. Pero muchos cristianos medio convertidos dicen, es que no fui porque estaba cansado. ¿Cómo que a rajar leña lo voy a poner, hermano? ¿Cómo que a trasladar piedras de un lado a otro van a venir? Pero ¿cuál es el efecto espiritual? Que la palabra y la adoración, la comunión con Dios producen algo en nuestro interior y usted es bendecido. Espíritu es vida, pero ocuparse de la carne es muerte. Gracias por estar despierto. Acostado en una hamaca, solo comiendo, bebiendo,
tirado, así como a veces se da la oportunidad en la casa, ¿verdad? Y ver película tras película y después todo cansado, todo aburrido, hasta con dolor de cabeza, todo chino. Entonces no resultó que ese descanso le ayudó. ¿No le ha pasado a usted eso? Que cuando usted descansa termina todo fastidiado, ¿verdad? Pero cuando usted lee la palabra, usted es bendecido, hermano. Cuando usted adora a Dios, usted es bendecido, hermano. Y entonces ahí hay que entender que el tercer elemento que nos impide perseverar es nuestra carne, nuestras pasiones. Y por eso Pablo provee la respuesta. Y en Gálatas 5:24 él escribió lo siguiente: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo llegan al punto de entender: yo soy de Cristo, tengo que renunciar a lo que desea mi carne y voy a ocuparme de lo que es la necesidad de mi espíritu. Y al ocuparme de mi espíritu, como por ejemplo al hacer el esfuerzo de congregarse después de un día de trabajo, Dios lo fortalece con nuevas fuerzas. Pero al irse para la casa, después de un día de trabajo muy fatigado, lleno de problemas, usted está en sus propias fuerzas naturales, sin la capacidad de enfrentar lo que le puede venir. Pero una palabra que uno reciba puede cambiarle la perspectiva completa del momento en que usted está viviendo. Entonces vemos aquí que el primer conflicto o la primera dificultad para el mundo es creer. Y esa espero, como dije, que ya la hayamos superado todos y que nadie esté con conflicto, ¿verdad? ¿Y será que aquí tenemos la verdad o tengo que ir a ver donde los mormones? No, ¿será que aquí a los testigos de Jehová? Es que sí, a mí me la hace que aquí a los testigos de Jehová. No, y además que a mí mi abuelita me ha puesto a pensar que la iglesia que fundó el Señor fue la iglesia católica, no es la iglesia evangélica. El CCF tiene 20 años y la iglesia católica 2000 años. No, ya me están poniendo en qué pensar. Espero que usted ya haya vencido la barrera del creer, amén. Pero ahora tenemos que vencer la barrera, el obstáculo del permanecer. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Renunciando a los afanes que hay en el mundo, soportando las aflicciones o la persecución que haya y crucificando la carne y las pasiones. Amén. Pero esto requiere acciones de su parte, hermano. O sea, esto no sucede automáticamente, ni solo porque usted conoce la palabra, no. Se necesitan acciones específicas para usted negarse, para usted crucificar su carnalidad, sus pasiones. Entremos un poquito en detalle con la última parte, que es la dificultad de crecer y avanzar. Muchos creyentes lograron saltar el obstáculo de creer, llegaron a creer en Cristo. Muchos lograron a permanecer por años en la palabra, se involucraron, sirvieron, se establecieron. Pero a pesar de que perseveraron por años, no crecieron espiritualmente. No se fortalecieron y no se desarrollaron. Y hermanos, el hecho de que usted pase años en la iglesia no es garantía de su crecimiento. Así como el ser miembro no es garantía de ser salvo, el ser miembro de la iglesia o permanecer por años en la iglesia no asegura que usted crezca. Así que es necesario tomar acciones conscientes. ¿Qué debo de hacer yo para poder crecer? Recuerde que la palabra del apóstol Pablo el día domingo concluye con eso: estad firmes, constantes y creciendo. Todo creyente debería de estar creciendo. Hermano, mientras tenemos vida, podemos seguir aprendiendo. Y en las cosas espirituales, podemos continuar creciendo siempre. Ahora, la tercera área es la dificultad de crecer y avanzar. ¿Por qué es que muchos creyentes no crecen? Por una simple decisión que no toman. Y eso tiene que ver con el congregarse entre semanas. Romanos capítulo 12, verso 1. Mire lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten
sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, esa frase incluye un montón de cosas. Sacrificio, esfuerzo, esa dedicación con un costo es, por ejemplo, el acto suyo de venir a congregarse después de un día de trabajo. Ahora, usted lo hace con el entendimiento, con la conciencia. Yo necesito fortalecerme espiritualmente, necesito recibir palabra de Dios, necesito tener este ambiente de libertad, de adorar a Dios, de mi alabanza al Señor, de poner mis cargas delante de Él. Pero eso es posible a través de una decisión de sacrificar su cuerpo. Es una de las áreas. Congregarse muchas veces requiere un sacrificio del cuerpo. Amén. Pero este texto es mucho más amplio, porque de lo que nos habla es de una vida continua de negación. El apóstol Pablo nos enseña en el libro o la carta a los Romanos que así como antes prestábamos nuestros miembros al pecado, ahora los presentemos a Dios, dice. O sea, haga que su cuerpo y sus miembros estén disponibles para Dios. Antes estaban disponibles para el pecado, para las injusticias, para su propio gusto, para su propio placer. Pero ahora tienen que estar disponibles para servir a Dios, para darle la gloria a Dios. Pero esto nos lleva a una vida de negación. ¿Cuántos creyentes, hermanos, pudiendo, y es un problema que no anticipan, pudiendo no se congregan? Y después llega el momento en que queriendo ya no pueden. Yo acostumbro decirle eso a algunos hermanos que veo que se desaparecen por un tiempo. Y le digo, hermano, ahora usted tiene la oportunidad de congregarse. Y pudiendo, no lo hace. Tenga cuidado, porque lo que sigue después es que llega una etapa donde queriendo, no se puede. Porque llega a la gente a enredarse de tal manera que después quieren buscar, ya no encuentran por dónde. Porque cuando pudieron esforzarse, cuando pudieron sacrificar un poquito su cuerpo, no lo hicieron. Entonces después, aunque quieren hacerlo, hay ciertas dificultades y obstáculos que les van a impedir. Ahora, esto de presentar el cuerpo en sacrificio vivo nos habla de la vida de negación. Jesús dijo que si alguno quería seguirlo, tenía que negarse a sí mismo. Y en ese negarse a uno mismo, uno tiene que hacer esfuerzo. Yo he anulado la palabra sacrificio de mi vocabulario personal en el sentido de que yo creo que el sacrificio solo fue el del Señor Jesús. A mí a veces me dicen, bien sacrificada su vida como pastor, ¿verdad? No, le digo yo. Y que a usted le cuesta, ¿verdad, el ministerio? No, la verdad es que Dios nos ayuda, Dios nos da la gracia, como dice el apóstol Pablo, nuestra competencia viene de Dios. No es que seamos competentes en nosotros mismos. Hay gente que admira lo que se hace o las cosas en las que estoy involucrado y las actividades y un montón de cosas en las que estoy metido. Y dicen, ¿y cómo hace usted? No, si el Señor es el que me da la fuerza, Él es el que me da la salud, Él es el que me da los recursos. Entonces hay gente que llega a ese punto, bien sacrificada su vida. No, hermano, bien disfrutada mi vida. Porque uno llega a entender que hay un deleite en servir a Dios. Amén. Pero sin embargo la Biblia nos llama a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, a congregarnos, a negarnos a lo que nosotros queremos y presentar nuestros cuerpos para poder servir a otros, para poder servir a Dios, etc. La otra área relacionada con la dificultad que algunos tienen de crecer y avanzar es por no obedecer esta instrucción de 1 Timoteo 4:13. O sea que la tercera área, el tercer obstáculo, que es el crecimiento y el avance, se divide en 3 puntos. El primero es la negación personal y el segundo es la diligencia en escudriñar la palabra. La mayoría de creyentes no hacen esto que está aquí. La mayoría. Incluso imagínese usted cómo es el fenómeno. El sentarse para estudiar la palabra ya es una decisión que implica esfuerzo. Los sábados en el Instituto Bíblico. Y es un grupo bien reducido. El que está dispuesto, y vienen de diferentes iglesias, a inscribirse y a quedarse cada sábado. Pero fíjese que de ese grupo reducido, es un grupo más reducido
El que de veras se ocupa de leer la palabra. El que medita en las Escrituras y le pone amor. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:13? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y cualquiera podría decir, no, pues sí, pero es que eso Pablo se lo dijo a Timoteo. Pues sí, pero también el Señor se lo dijo a Josué, que meditara en la ley de día y de noche. Y también en el Salmo 1 está escrito que bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y también el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Habló en términos generales. No le dijo, y a vosotros escribas os digo, escudriñen las Escrituras para que enseñen la verdad. No, Jesús habló en términos generales. Eso significa que esto lo incluye a usted. No es solo para el pastor la instrucción de leer la palabra. Usted tiene que ocuparse de leer la palabra. Usted tiene que amar la palabra hasta que le encuentre el sabor a las Escrituras y diga, realmente yo me regocijo mientras leo la palabra, porque lo que allí encuentro son tesoros. Así como dice Salmo 119. Entonces, el tercer obstáculo es el de la dificultad de crecer y avanzar, y los creyentes no lo logran hacer porque no se niegan. Asimismo, no lo logran hacer porque no son diligentes en escudriñar la palabra, y no lo logran hacer, finalmente, número 3, porque son muy superficiales en la comunión con Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo escribió, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, se nos muestra que Dios nos ha llamado a tener comunión. Pero ahora depende de nosotros que aceptemos ese llamado. ¿Lo encontró en su Biblia, hermano? ¿Cuántos entienden que Dios los ha llamado a la comunión con su Hijo? Ahora, ¿qué significa que usted tenga comunión con Jesucristo? Que usted habla, que usted se comunica, que usted lo adora, que usted procura su presencia, que usted busca su palabra. Tristemente, hermanos, una gran cantidad de evangélicos no tienen comunión con Dios. Lo que tienen es relación de hermanos. Lo que tienen es una relación a nivel de iglesia, una relación religiosa, pero no tienen una relación espiritual con el Señor. Entonces, recapitulando, establezcamos, el justo con dificultad se salva, y hay 3 áreas de dificultad principales: creer, perseverar y crecer. Lo de creer es difícil por causa de las filosofías, la psicología, la ciencia, el ocultismo, el intelecto y la confusión religiosa que hay. Pero la dificultad de permanecer radica en que el mundo nos atrae, las riquezas nos entretienen y nos desvían. El dinero se puede convertir en un gran obstáculo para nuestra vida, pero la palabra clave es amar el dinero, amar las cosas del mundo. La segunda área en cuanto a permanecer son los problemas y las dificultades. Pero hay que saber que en Cristo somos más que vencedores sobre la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Y usted debería estar diciendo amén, 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 porque somos más que vencedores en todas esas cosas. Entonces las dificultades no deberían de detenernos. Ni las riquezas ni los placeres del mundo deberían de detenernos, ni las dificultades ni los problemas, ni tampoco nuestra carne y nuestras pasiones, porque las podemos crucificar. Y el último punto, el tercer obstáculo, es la dificultad de crecer y avanzar. Los creyentes no crecen porque no se niegan, no sacrifican su cuerpo, no crecen porque no son diligentes en escudriñar la palabra, no crecen porque no toman cuidado de su comunión con Dios. Solo el hecho, hermano, de ocupar tiempo para leer la palabra es una gran bendición. Pero la mayor parte de creyentes no lo hace. Pero esta noche que estamos entendiendo la dificultad de ser salvo en esas 3 áreas, creer, perseverar y crecer, entendamos que se necesitan acciones conscientes, bien pensadas, para que podamos vencer cada obstáculo
que se nos presenta. Amén. Ya vencimos el obstáculo de creer porque ya creímos en el Señor. Ahora estamos perseverando y hemos vencido hasta este momento. Pero tenemos que recordar que el tercer obstáculo es el del crecimiento. Así que enfoquémonos, hermano, en vivir negándonos, en ser diligentes en escudriñar la palabra. Mire, es un sacrificio venir y estudiar el sábado. Claro que sí. Usted tiene familia, usted tiene trabajo, usted tiene responsabilidades y todavía se viene a sentar a estudiar los sábados. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero vale la pena, porque la palabra cambia la vida de las personas, la vida de aquellos que la llevan a la práctica. Oramos sobre esto. Padre, gracias, porque esta noche podemos considerar, Señor, la importancia. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero